Se nos pide que evaluemos la integral definitiva. Tenemos la integral definida de 0 a pi dividida por 3 de menos 5 zeta al cuadrado de tan menos 5 de zeta. Sabemos que necesitamos determinar el antiderivado, pero mirando la fórmula antiderivada que se muestra a la derecha, observe que no tenemos 1 para tan cuadrado zeta o tan cuadrado x. Así que en este caso hay que cambiar el formulario de la función del integrando para determinar la antiderivada. Si echamos un vistazo más de cerca a menos 5 tan cuadrado zeta menos 5, observe cómo podemos factorizar fuera el mayor factor común de 5. Pero si descartamos menos 5, tenemos 5 veces menos la cantidad tan cuadrado zeta más 1, y tan cuadrado zeta más 1 debe recordarnos la identidad pitagórica bronceado al cuadrado x más 1. Igual a secante al cuadrado x y, por lo tanto, podemos sustituir la zeta cuadrada secante por zeta cuadrada más 1, lo que nos da negativo 5 zeta cuadrada secantes, lo que significa que podemos escribir la integral original es la integral definida de 0 a pi dividida por 3 de menos 5 zeta al cuadrado secante. Y esto es una buena noticia porque observen que tenemos una fórmula antiderivada para la zeta cuadrada secante, o x al cuadrado secante. Pero antes de aplicar la fórmula, también calculemos los 5 menos. Esto es igual a negativo 5 veces la integral def de 0 a pi dividida por 3 de zeta al cuadrado secante. Y ahora podemos determinar la antiderivada que ahora sabemos que es igual a tangente zeta. Esto nos da 5 veces menos la antiderivada de la tangente zeta. Y de nuevo los límites de la integración es de 0 a pi dividida por 3. Debido a que hemos tenido en cuenta los 5 aquí, debemos tener cuidado. Vamos a tener resultados negativos 5 veces la cantidad grande f de pi dividida por 3 menos f grande de 0, lo que nos da negativo 5 veces la tangente de cantidad de pi dividida entre 3 menos la tangente 0. Y solo para revisar determinar la tangente de pi dividida por 3 tengo un triángulo de referencia 30 60 90 aquí donde podemos etiquetar el corto la pata 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pata larga 3. Pi dividido por 3 es el ángulo de 60 grados aquí. La tangente pi dividida por 3 es igual a la relación del opuesto lado al lado adyacente, lo que nos da la raíz cuadrada 3 dividida por 1 solo la raíz cuadrada 3. Lo que nos da negativo 5 veces la cantidad de raíz cuadrada 3 menos tangente 0 es igual a 0. Simplificando, tenemos resultados negativos 5 raíz cuadrada 3. Como el valor del intervalo definido. Espero que esto te haya resultado útil.